Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en una historia que, como el título bien lo indica, promete ser conmovedora y llena de emoción. Vamos a hablar de El amor secreto de Mert y Afra. Sí, han escuchado bien. Una historia que, por lo que he podido investigar y por las reacciones que ha generado, parece ser una de esas que te llegan al alma, una de esas historias que nos recuerdan la complejidad y la belleza de los sentimientos humanos, especialmente cuando se esconden o se viven en la intimidad. Sé que muchos de ustedes son fieles seguidores de estas historias que exploran las profundidades del corazón, y créanme, esta tiene todos los ingredientes para ser una de las más interesantes que hemos abordado. Así que prepárense para dejarse llevar por una narrativa que sin duda va a despertar sus emociones. Y antes de que nos adentremos por completo en este fascinante relato, quiero recordarles lo importante que es para nosotros que formen parte de esta comunidad. Si aún no lo han hecho, por favor, les pido que se suscriban a nuestro canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos permite seguir creando contenido que esperamos les guste y les sea útil. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, hablemos de Mert y Afra y su amor secreto. ¿Qué hace que un amor sea secreto? A menudo son circunstancias, son miedos, son presiones externas o internas las que obligan a los sentimientos a permanecer ocultos, como flores que crecen en la sombra, pero que aún así, tienen la fuerza para florecer. Y en el caso de Mert y Afra parece que estamos ante una situación de esas que desafían las convenciones, que nos hacen reflexionar sobre las barreras que a veces nosotros mismos, o la sociedad, ponemos a la felicidad. Me interesa mucho explorar qué es lo que ha llevado a este amor a ser secreto. ¿Es un amor prohibido por diferencias sociales, por conflictos familiares, por expectativas no cumplidas, o quizás por una simple pero poderosa decisión de vivir su amor en la más absoluta privacidad, lejos de las miradas y los juicios ajenos? La verdad es que los amores secretos a menudo tienen una intensidad especial, un aura de misterio y una complicidad única entre quienes los viven. Son esos momentos robados, esas miradas cómplices, esas conversaciones susurradas en la penumbra, los que forjan la fuerza de estos sentimientos. Imagino a Mert y a Afra, viviendo su amor con esa mezcla de euforia y cautela. Por un lado, la alegría pura y genuina de estar enamorados, de haber encontrado en el otro esa conexión profunda que ilumina la vida. Y por otro lado, la necesidad de proteger ese sentimiento, de cuidarlo como un tesoro frágil, de esconderlo del mundo para que no se marchite o se rompa. Es una dualidad que genera una tensión dramática muy poderosa y que, estoy seguro, es lo que ha cautivado a tantas personas. ¿Qué tipo de obstáculos podrían estar enfrentando? Podría ser la oposición de sus familias, quizás por diferencias culturales o religiosas, o simplemente porque no aprueban la relación por razones que aún desconocemos. También podría ser la propia inseguridad de alguno de ellos, el miedo a exponerse, a ser vulnerables ante los demás. Y es que, seamos sinceros, amar abiertamente requiere valentía, y amar en secreto, a veces, requiere una valentía aún mayor. Pensemos en los detalles que hacen este amor tan conmovedor. Es probable que sus encuentros sean clandestinos, planeados con cuidado, llenos de anticipación y, al mismo tiempo, teñidos de una melancolía por no poder vivir su amor de forma natural y pública. Cada instante juntos se convierte en un regalo precioso, en un recuerdo que atesorarán para siempre. Las cartas escritas a mano, los mensajes cifrados, las escapadas improvisadas, todo ello forma parte del entramado de su historia. Y es en esos pequeños gestos, en esos detalles aparentemente insignificantes, donde se manifiesta la verdadera profundidad de su afecto. La comunicación en un amor secreto es fundamental. Se vuelven expertos en leer las miradas, en descifrar los silencios, en encontrar significados ocultos en cada palabra. Es una forma de lenguaje que solo ellos entienden, un código secreto que los une de una manera inimaginable para el resto del mundo. Y es fascinante pensar en la intimidad que se genera en este tipo de relaciones. La confianza se vuelve absoluta, la vulnerabilidad se permite en su máxima expresión, porque saben que el otro será el guardián de sus secretos más profundos. Me pregunto cómo es la perspectiva de Mert. ¿Se siente atrapado por las circunstancias, o es un defensor de la privacidad de su amor? ¿Cómo maneja la presión de ocultar sus sentimientos? Y por el lado de Afra, encuentra en Mert el refugio que necesita, el amor que la hace sentir completa, a pesar de las dificultades.
Estas son las preguntas que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor y las decisiones que tomamos en nombre de él. A menudo en estas historias hay un punto de inflexión. Un momento en el que la fuerza del amor se impone a las barreras, o un evento que obliga a que el secreto salga a la luz. ¿Será este el caso de Mert y Afra? ¿Llegará un día en que su amor ya no pueda ser contenido, y decidan enfrentarse al mundo juntos? O quizás su amor se mantenga en esa esfera íntima, un oasis de felicidad en medio de las adversidades. También es importante considerar el impacto que este amor secreto tiene en sus vidas. ¿Cómo afecta a sus relaciones con otras personas? ¿Se ven obligados a mentir, a fingir, a crear fachadas para proteger su verdad? La carga de un secreto puede ser pesada, y es admirable la fortaleza que deben tener para sobrellevarla. Creo que el atractivo de este tipo de historias radica en que nos permiten explorar nuestras propias emociones, nuestras propias fantasías sobre el amor. Nos hacen preguntarnos, ¿qué haríamos nosotros en su lugar? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por amor? Y lo más importante, nos recuerdan que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo. La conmoción que genera el amor secreto de Mert y Afra probablemente proviene de la autenticidad de sus sentimientos, de la pureza de su conexión, y de la valentía con la que parecen enfrentar su situación. Es un recordatorio de que a veces el amor más bello y profundo es aquel que se vive con discreción, aquel que se nutre en la intimidad, y aquel que, a pesar de las sombras, irradia una luz propia. Pensemos en la esperanza que puede representar esta historia. Para aquellos que viven amores similares, puede ser un faro de inspiración, un recordatorio de que no están solos y de que sus sentimientos son válidos. Y para aquellos que aún no han experimentado un amor de esta magnitud, puede ser una ventana a la complejidad y la belleza del corazón humano. En definitiva, el amor secreto de Mert y Afra, más allá de los detalles específicos de su historia, nos habla de la universalidad del amor, de su capacidad para florecer en las circunstancias más inesperadas y de su poder para transformar vidas. Es una historia que nos invita a mirar más allá de las apariencias, a comprender que los sentimientos más puros a menudo se esconden en los rincones más íntimos de nuestro ser. Y esa, amigos míos, es la magia de las historias que conmueven, las que nos tocan el alma y nos dejan reflexionando mucho después de haberlas escuchado. Así que, para resumir un poco lo que hemos estado conversando, hemos explorado la posible naturaleza del amor secreto de Mert y Afra, imaginando las circunstancias que podrían rodearlo, la intensidad de sus sentimientos, la importancia de la comunicación y la complicidad, y el impacto que este amor tiene en sus vidas. Hemos reflexionado sobre la valentía necesaria para amar de esta manera y la esperanza que estas historias pueden inspirar. Lo que queda claro es que este amor, por ser secreto, no deja de ser real, poderoso y profundamente conmovedor. Nos enseña que el amor no siempre se vive bajo los focos, sino que a veces florece en la intimidad, fortalecido por los desafíos y la complicidad única de quienes lo comparten. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en el amor secreto de Mert y Afra. Sé que es un tema que da para mucho y me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué piensan ustedes sobre los amores secretos? ¿Creen que tienen un valor especial? ¿Qué creen que son los mayores desafíos que enfrentan Mert y Afra? Dejen sus pensamientos y reflexiones en la caja de comentarios de abajo. Sus opiniones son muy importantes para nosotros y enriquecen enormemente nuestra comunidad. Y como siempre, si este vídeo les ha gustado y les ha hecho sentir algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de historias emotivas y reflexivas. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, les animo una vez más a que lo hagan y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se aseguran de no perderse ningún contenido nuevo que preparamos con mucho cariño para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos muevan el corazón. Hasta pronto.